El Pod del CAS. ¿Qué tranza, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro episodio más del Pod del CAS, episodio número 90, si no me equivoco, 89, ¿qué me dice la producción? 89. No manches, ya tenemos un montón diciendo 89, ¿no? Bueno, igual 89.10, no importa, por eso no nos preocupamos. Pues bueno, gente, el día de hoy tenemos un episodio bien interesante, un episodio muy cultural, un episodio en el que vamos a rondar ahí, vamos a sacar mucha información importante que a lo mejor no es como muy habitual que nosotros podamos encontrar. Y para eso traemos un invitado bien interesante, ahorita ya lo van a conocer, pero primero vamos al video semblanza para que sepan un poco más de él y ahorita regresamos con él. José Antonio Monterrosas Figueroa es periodista y comunicólogo por parte de la Universidad Intercontinental. Es especialista en comunicación política. Durante estos años ha colaborado en crónicas, críticas también e entrevistas en revistas de periodismo y crítica cultural. Una de las más sustanciales ha sido la revista Replicantes. También es un pateador de loncheras profesional. José Antonio Monterrosas está en el Pod del CAS. Pues bueno, gente bonita del Pod del CAS, estamos aquí de vuelta. Periodista, comunicólogo, editor y pateador de loncheras profesional. Nuestro estimado José Antonio Monterrosas. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Javi, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues qué gusto estar aquí para poder platicar sobre lo que ustedes digan, ¿no? Con toda libertad, ¿no? Ahorita vamos a comenzar con el interrogatorio, vamos a comenzar con la charla. La primera pregunta, pateador de loncheras. Me causa como mucha curiosidad, se me hace muy chido y me causa mucha curiosidad. ¿Es alguna referencia o cómo? Pues es un chiste local que yo retomé de una amiga colombiana, que en Colombia entiendo que cuando es un poco incómodo o estás picándole la costilla a la gente, dicen que pateas la lonchera, ¿no? Andas pateando la lonchera. Entonces me gustó la idea de patear loncheras, y un poco eso es lo que intentamos, patear lonchera de los ámbitos culturales. Me identifico. Sí, totalmente, Javi. Oye, ahorita estábamos platicando antes de entrar a cámaras que ya tienes aproximadamente un año aquí en Guadalajara, ¿verdad? ¿Cómo te ha parecido? O sea, también me dijiste que habías venido a cubrir festivales, etcétera, etcétera, pero ahorita que ya tuviste como un tiempo más prolongado, ¿qué tal te ha parecido Guadalajara? Pues mira, es una ciudad que sí, yo conozco desde muy joven, desde pues la adolescencia. Es una ciudad que de alguna manera pues también forma parte de mi vida personal, de mi propia historia de familia. Aunque yo soy de la Ciudad de México, pues es una ciudad que yo la siento como mía, ¿no? Y sí, en estos meses que yo he estado por acá en Guadalajara, pues es un poco un espacio pues que me refiere también mucho a mi madre, creo, una ciudad muy materna, una ciudad que además es un polo cultural, ¿no? Es un polo cultural, tiene una escena cultural que me parece que es interesante, ¿no? Y es una ciudad también que creo que es importante como reconocerla después de una pandemia. Bueno, seguimos en la pandemia, aunque pues bueno, esta pues parece que se ha ido como apagando. En cualquier momento se puede volver a encender. Pero me parecía como interesante venir, no solo por un tema personal, que se refiere, digamos, a mi historia con mi madre, sobre todo,
sino a poder como observar qué es lo que está pasando en un espacio que está como reconstruyéndose después de una pandemia, y he encontrado una ciudad que se ha ido como, que ha tratado de ir recuperando como espacios, ¿no? Que se perdieron durante estos, pues, meses tan duros, ¿no? Que vivimos. Y que creo que uno de esos elementos, por ejemplo, pues es el Festival de Cine Internacional de Cine de Guadalajara, que pues fue como el evento que a mí me permitió un poco como regresar también a reconocerla, ¿no? Porque los primeros meses pues fueron más bien como más de ir observando, y el festival pues fue como un punto importante para poder como recuperar esa dinámica que pues bueno, que yo solía tener antes del 2018 más o menos, cuando bueno, pues yo me voy a vivir a Cuernavaca, y desde ahí pues yo 2018, que fue un momento también importante en el país porque pues hubo un cambio también de administración, y para mí la Cuarta Transformación pues inició en agosto del 2018, cuando sé que gana López Obrador, y entonces dije, bueno, me voy a Cuernavaca a vivir mi Cuarta Transformación antes que inicien los trancazos, ¿no? Entonces a mí me tocó todavía, pues bueno, regresar a la Ciudad de México cuando gana AMLO, y poder ver ese triunfo de este presidente que pues ha sido muy polémico, y que pues regreso yo a la Ciudad de México pues como a observar qué es lo que pasaba el 1 de diciembre, ¿no? Pero yo ya sabía que bueno, que la precariedad y que las cosas no iban a estar bien. Entonces me fui a preparar a Cuernavaca, ¿no? Que es la ruina tropical, le llaman la ruina tropical. Y bueno, después de eso, pues corte, pues Guadalajara, es como esta ciudad del regreso, ¿no? Porque Ciudad de México, pues bueno, después de Cuernavaca vuelvo a la Ciudad de México, y bueno, era todavía como, no sabíamos bien qué iba a suceder en una ciudad como esta, y la verdad es que estar encerrado en una ciudad con 20 millones de personas me parecía una locura. Entonces preferí como estar no tan encerrado en una ciudad como Guadalajara con 5 o 6 millones, ¿no? Entonces pues creo que por ahí va como que Guadalajara, el reconocer este lugar que tiene como pues una escena cultural boyante, aunque parezca que no, o que muchos tapatíos y tapatías digan que Guadalajara no hay nada que hacer. Yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? Y en este momento donde también pues estas plataformas como la que tienen ustedes, pues permite ir más allá de la ciudad, ¿no? Entonces creo que pues Guadalajara en estos meses ha sido pues un espacio para poder como también reinventarme. Yo por ahí escribía algo referente a reconocer los espacios, a buscar un refugio que te permita como poder como tomar otra vez como un cierto camino, ¿no? En esto, claro, que nos dejó muy golpeado con la pandemia, o que reaprendimos pues a comunicarnos con los demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, Guadalajara es ese espacio de regreso. Oye, ahorita mencionaste algo muy interesante que de hecho me quedé pensando y dije, se lo tengo que preguntar. Independientemente de la postura política, independiente de lo que nosotros creamos del presidente actual, no podemos negar que es un hecho histórico, un hecho en el que cierto lado únicamente la moneda estaba gobernando siempre, y llegó el punto en el que a lo mejor o hasta ese entonces podíamos ver que era el otro lado de la moneda, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees que cayó en el país un cambio así? ¿Crees que fue en el momento justo o crees que no sé cómo lo recibió, o sea, la gente, si de verdad se estaban dando cuenta de lo que de verdad estaba pasando? Pues mira, yo creo que muchos no estaban dándose cuenta de lo que venía. Pensaban que iba a ser diferente, ¿no? Y no fue así, no ha sido así. Probablemente, bueno, pues sí es como es una figura, Andrés Manuel López Obrador, pues que bueno, al menos yo que viví la Ciudad de México a inicios de siglo, que me tocó estar pues en esa
en ese momento de la campaña electoral entre Vicente Fox, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, por ahí de 2000, 2001. También estaba, ¿no? Estaba la Bastida, claro, por el PRI. Y entonces, pues bueno, Andrés Manuel López Obrador pues era un personaje que al menos a los que teníamos en ese momento 20 años y que estábamos viviendo un gobierno de izquierda en la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, en el 97, cuando ganó la primera jefatura al gobierno de la Ciudad de México, en ese momento Distrito Federal, pues Andrés Manuel López Obrador venía a ser como un personaje muy refrescante, ¿no? en la escena política, y pues era un personaje muy incómodo para otro personaje que también era bastante pues polémico, como era Vicente Fox, que fue el que finalmente le ganó con el voto útil a Cuauhtémoc Cárdenas, que era un personaje que era casi una momia, ¿no? Una momia en la política, no sabía cómo sonreír, ¿no? Frente a las pantallas, ¿no? Le costaba mucho trabajo dejar de ser serio. Y entonces Andrés Manuel López Obrador pues representaba, digamos, especie de chapulín colorado, ¿no? Que venía a incomodar a la escena política, ¿no? De ese momento. Patea loncheras. Así, pateaba loncheras, ¿no? Y eso era muy atractivo. Creo que tener un personaje que desde la Ciudad de México, con un gobierno de izquierda, pues pateara la lonchera a la derecha que estaba gobernando, que posteriormente muchos no se perdonaron, pues, que el primer presidente de oposición que ganara al PRI después fuera Vicente Fox, ¿no? Fuera Vicente Fox. O sea, recuerda que Vicente Fox le gana a la Bastida y a Cuauhtémoc Cárdenas, y después viene, pues sí, de alguna manera yo digo que la Ciudad de México, pues es como, o sea, yo pienso que México somos como muchos países, y en realidad la Ciudad de México es un país, ¿no? Es 20 millones de personas, bueno, incluso Guadalajara con 6 millones, pues es prácticamente un país, ¿no? O sea, Uruguay me parece que tiene el mismo número de habitantes, ¿no? Sí. Entonces, la Ciudad de México, pues era un gobierno o sea, era un país dentro de otro país, ¿no? Entonces, con Andrés Manuel López Obrador al frente, pues obviamente vivimos un momento en el que pues empezamos a ver, aunque mucho no nos damos cuenta, pero ya se empezaba a ver una crítica en cuanto a las decisiones de un jefe de gobierno como Andrés Manuel López Obrador, donde él, por ejemplo, no le gustaba el asunto de la transparencia. Desde la Ciudad de México, pues él no le gustaba la transparencia. Ahí inició el tema de las mañaneras, y empezaba a ver como un gobierno muy personal, ¿no? Yo recuerdo alguna portada de la revista Proceso cuando decían que la estrategia soy yo, cuando era la campaña, me parece que el 2006, cuando él quería ser presidente de la República, que ya después de estar en la Ciudad de México, pues bueno, se empezó a incrementar mucho el tema de la violencia. Empezó a haber también un movimiento de cierto sector de la ciudad que eran los fifís, que eran los pirurris, y que empezaron a reclamar que pues estaba faltando pues ciertos elementos en cuanto al tema de seguridad, había muchos secuestros, pero bueno, Andrés Manuel López Obrador pues era un tipo muy hábil, y bueno, viene la elección del 2006, se da todo este elemento del fraude electoral, o lo que él le parecía que era un fraude, y bueno, la locura que fue que se pusiera pues se extendiera en Reforma y en pues la plancha del Zócalo, esta plancha que ahora pues estuvo repleta con Rosalía, ¿no? Con la Motomami, ¿no? Ah, sí. ¿No? Y bueno, pues a partir de ahí creo que el país empezó a vivir una división tremenda que hasta ahora la estamos viviendo. Entonces, bueno, creo que pues ha sido un gobernante que no ha sabido perder, un político que no ha sabido perder, y que ahora vemos que tampoco ha sabido ganar, ¿no? O sea, ahora que está también él en este momento, está llevando al país a una destrucción que va a costar muchas cosas. O sea, nos va a llevar, yo creo que mucho tiempo para lograr cómo recuperar al país como está, ¿no? O como lo dejó estos gobiernos priistas, panistas,
ineptos, corruptos, pero que bueno, creo que la gente le otorgó, o sea, la gran mayoría le otorgó un voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador porque pues algunos dicen que se la debían, ¿no? Se la debían por este fraude electoral de 2006, pero que creo que al tiempo nos podemos dar cuenta de que hay algo ahí que está muy asimilado en este gobierno, que es la mentira, ¿no? O sea, esto de no mentir, no robar, no traicionar, pues es algo que yo lo veo que sucede todos los días desde la mañanera, ¿no? O sea, cada paso que da el presidente es una mentira más. Entonces, bueno, pues creo que 2018 pues es un año en el que de alguna manera pues mucha gente pensó que el país iba a caminar para otro lado y me parece que no. Aunque lo que yo sí creo es que creo que es un candidato que obedecía también a todo esto que pues, se ha vivido en el país, en referencia a que pues que el país camina de manera diferente fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y yo, bueno, que he tenido también la oportunidad de estar fuera de la Ciudad de México, me doy cuenta que Andrés Manuel representa mucho a esa gran provincia, digamos, que no se siente incluida a lo que sucede en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, Andrés Manuel viene a ser también como un personaje que viene como a representar un estandarte. Un estandarte a muchas de aquellas personas que no se sentían representadas por ese gobierno que al final pareciera que México es solo la Ciudad de México, ¿no? A mí me pasa mucho que incluso le siguen llamando México a la Ciudad de México, ¿no? Y no, o sea, la Ciudad de México es parte de este país, pero no lo es todo. Y de pronto hay esta idea de que no sucede nada fuera de la Ciudad de México. Y creo que con todo esto que ha pasado de Internet, de las redes sociales, que fueron elementos importantes para que llegara también Andrés Manuel López Obrador, un personaje populista, un personaje que bendijo las redes sociales y que le parece que eso resquebraja de alguna manera las dinámicas que teníamos en cuanto a los que estaban dentro y los que estaban fuera, ¿no? Y yo siento que Andrés Manuel López Obrador también representa todo eso que de alguna manera está fuera de la ciudad, ¿no? Andrés Manuel viene a ocupar un lugar en toda esta historia, siendo un presidente pues emanado de la izquierda, aunque me parece que no es un presidente de izquierda, sino más bien de derecha, pero que viene a representar a este pueblo bueno y a esto que está afuera de la Gran Tenochtitlan, o la Gran Tenochtitlán, que de pronto no se siente representado. Entonces, no sé, me parece, por las conversaciones que de pronto yo he tenido con personas fuera de la Ciudad de México, que los representa Andrés Manuel López Obrador. Aunque hacia adentro, en la misma ciudad, también es una ciudad morenista, es una ciudad que pues tiene 25 años siendo gobernada por la supuesta izquierda, pero que ahora vemos que es muy unipersonal, ¿no? Entonces, mi experiencia, por ejemplo, en Cuernavaca, pues también decido irme a Cuernavaca un tiempo porque me interesaba conocer qué ha pasado con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Porque un futbolista, o sea, decide... Eso está bien. Mira, te voy a decir algo. No sé si aquí sea el único país en el que personajes que de la farándula o de que vienen de un gueto que no tiene absolutamente nada que ver con la política pueden llegar a triunfar. Porque he visto que hay senadores, ¿cómo se llamaba? Pato Zambrano, algo así, está de senador. Pato Zambrano, sí. Un montón de personas, el otro, es que no me acuerdo los nombres de estos personajes, pero también que era del Solo para Mujeres, que también se estaba postulando. Ahí tienes a Alfredo Dama haciendo su desmadre, que ya de pronto ves a Cuauhtémoc Blanco, que es un ídolo. Yo creo que en el término futbolístico, yo creo que Cuauhtémoc Blanco es uno de los más grandes y por ende uno del más popular. Y con popular me refiero con seguidores de las personas populares, las personas de barrio, ¿no? Entonces, quizás tiene que ver un poco con la misma fórmula que tiene Andrés Manuel al momento de hacer ese match con las personas.
Pero lo que iba con esto es, ahorita me comentas tú que las personas de provincia o fuera de la Ciudad de México se sienten como excluidas y de pronto ven como este estandarte en Andrés Manuel. ¿Tú logras percibir eso mismo de las personas? O sea, no que te lo digan, ¿tú sientes que están excluidas también? Sí, o sea, yo siento que de alguna manera, pues, la gran dinámica cultural, por ejemplo, del país, pues está en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Digo, sí percibo que sucede eso. Y tal vez lo que ha sucedido con este gobierno encabezado por Andrés Manuel es que se ha de alguna manera politizado más allá de la Ciudad de México. Porque mi impresión de pronto era que el tema político no estaba en discusión más allá de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad que siempre está en polémica, siempre está en discusión, siempre está, pues, de alguna manera en la crítica, ¿no? Pero, o sea, no solo creo que es el elemento Andrés Manuel López Obrador, sino este asunto de las redes sociales y de empezar a reconocer que suceden cosas más allá de la ciudad. Entonces, noto que ha habido como todo también, como de alguna manera el querer también como decirles, acá estamos, ¿no? Entonces, sí noto como que hay de pronto sentirse como al margen, pues. Y creo que eso es algo que se ha ido rompiendo, o sea, que a partir de este asunto de las redes podemos darnos cuenta que pasa algo más allá de la Ciudad de México, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, yo pienso, digo, no sé ustedes qué piensen, pero, por ejemplo, este evento de ayer de Rosalía, ¿no? O sea, sigue siendo, pues sí, el gran foro político, sociocultural de México, ¿no? El Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? O sea, tiene tantos elementos, se reúnen tantas energías en ese espacio que, pues bueno, que todos quisiéramos estar ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa en Guadalajara de pronto en estos lugares donde reúna a la gente? O sea, es difícil. Tienen otra dinámica. Entonces, creo que, o sea, de pronto hay que como pensar en reconocer esos espacios, ¿no? Más allá de la Ciudad de México. Pero bueno, eso, o sea, finalmente sí creo que es algo que se ha ido como rompiendo y que de alguna manera ha ido como a la par, ¿no? Estos personajes populistas que abrazan, digamos, de manera emocional al ciudadano, a la población, para sentirse que pertenecen, ¿no? Claro, claro. Ahorita mencionaste algo que también me causó mucho interés, que es como esta dualidad entre ambas formas de convivencia o de reconocimiento, por ejemplo, lo que es el Zócalo, lo que es Guadalajara, o lo que vendría siendo algo aquí en Guadalajara, ¿no? En tu experiencia ya aquí, ¿qué lugar crees que pueda ser en Guadalajara? En un lugar emblemático el cual tú puedas encontrar diversidad, puedas acumular mucha gente o que sea como un lugar referente a... Pues no lo encuentro así como tal. Tal vez Avenida Chapultepec, ¿no? Se vuelve un espacio ahí de convivencia, de encuentro, de espacios, ¿no? Es muy triste, por ejemplo, de pronto ver que la Cineteca Jalisco, pues, está como una especie de elefante blanco, ¿no? O sea, es hermoso, es maravilloso el espacio, pero está vacío, ¿no? Claro. Porque, bueno, entiendo que el finado Raúl Padilla López pensaba que Dios lo tenga en su gloria ahí, que le den su feria del libro ahí en el cielo. Decir que la perspectiva que tenían sobre este espacio es que Zapopan se va a volver en 10 o 20 años un lugar donde va a estar poblado y lugares como la Cineteca FIG, pues va a ser un lugar de encuentro, ¿no? Pero entre que sí es o no es, yo noto que es un espacio difícil de llegar, pero que tiene las condiciones para poder ser un espacio de convivencia. Con el Festival de Cine, pues sí, se transforma y se vuelve un lugar vivo.
Antes se realizaba en la Expo Guadalajara y pues era también, pues creo que es un lugar también que con la FIL pues se encuentra como un sitio, un punto de encuentro importante, ¿no? La Minerva tal vez es un lugar también que, pues con este asunto futbolístico, pues también se vuelve un lugar, o en este asunto de las manifestaciones como el movimiento feminista, ¿no? Con la Minerva, o con la glorieta de los niños héroes, ahora de las desaparecidas, pues son espacios como que convocan, ¿no? Pero sí, de pronto siento que la dinámica es difícil. A mí me llama la atención algo que de pronto el transporte público termina muy temprano, ¿no? O sea, si tú no tienes auto o no tienes posibilidad de pagar un Uber o un taxi, no puedes tomar un camión a las 12 de la noche para regresar a tu casa, porque ya no, o sea, no. Y eso, bueno, en una ciudad conservadora, supuestamente como Guadalajara, dices, lo entiendes. Pero en una ciudad como la Ciudad de México, ahora que fue el concierto de Motomami, pues creo que extendieron el horario del metro a la 1, ¿no? ¿Cómo puede ser que una ciudad tan grande y tan diversa, supuestamente, capital de un país, capital de un gran país, ¿no? Con la plancha más grande del mundo después de la de China, me parece, no puedas tomar un metro de la Ciudad de México a las 3, 4 de la madrugada, ¿no? Me parece es ilógico, ¿no? Sí, me parece como muy absurdo en esta ciudad de la vanguardia, en esta ciudad progresista, con más de 20 millones de habitantes, no puedas tú tomar el metro de la Ciudad de México a las 3 de la madrugada para llegar a tu casa y tengas que estar corriendo un minuto antes de la medianoche para agarrar el último metro, ¿no? Tu evento no está a la altura de tus recursos, claramente. Eso es lo que me parece como una contradicción cuando tienen gobernando pues 25 años, ¿no? Claro. O sea, dices, oye, y por lo contrario, el metro se cae, hay accidentes, entonces dices, bueno, creo que los mexicanos, los jóvenes mexicanos avanzan mucho más rápido de las propias dinámicas de los políticos que las gobiernan, ¿no? Totalmente. Oye, y ahorita que estábamos antes de irnos a corte, porque tenemos que hacer un pequeño corte, te quiero dejar una pregunta al aire, para que ahorita la pienses en lo que nos vamos a corte. Ahorita mencionaba sobre que Raúl Padilla, pues, esto lo vamos a dejar para edición, para mandarle un saludo. Quería enfocar como a Zapopan como un punto de partida con todo este rollo de la Cineteca y todo este rollo, ¿no? ¿Tú crees que los puntos de reunión como lo puede ser el Zócalo los hace una persona o se hacen colectivamente en sociedad? Ahorita me lo respondes si quieres, interesando el corte. Ok, sí. ¿Te parece? Vamos a un pequeño corte, gente. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como el Podcast, que nos pueden encontrar tanto en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. ¿Y qué más tenemos? OnlyFans, ¿tenemos? Sí, ¿verdad? Sí, videos. Todo eso que ya dijeron. Espero que YouTube no nos sancione, pero nada. No, todo bien. ¿No haces el video? Pues bueno, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. ¡Ey! Tú, Godín promedio. ¿Trabajas duro para el patrón? ¿Estás en un camino hacia la autodestrucción? Creo que sí. ¿No sabes nunca qué vas a hacer? No. Pues yo te tengo la solución. No te pierdas todos los miércoles episodio nuevo de Marvid y te olvidarás de todos tus problemas. Bye, el podcast. Pues bueno, gente bonita, estamos aquí de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes de continuar, me gustaría recordarles que nos sigan en todas las redes sociales como el Podcast. Nos pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, OnlyFans, Metroflog, etcétera, etcétera, etcétera. De todo lo que encuentren ya vamos a estar ahí. Y pues bueno, mi estimado José, nos quedamos con una pregunta antes de irnos a corte. Igual te la repito por si se nos fue la onda. Los puntos de referencia, los lugares emblemáticos, ya sea en una ciudad o en un país, ¿son creados por una persona o son creados en colectivo por hechos y, no sé, personas? Pues sí, me parece que es una mezcla de ambas cosas, ¿no? O sea, lo que se va construyendo en el cotidiano,
O sea, la vida no... O sea, sí que uno tiene un guión en su cabeza, pero al momento que se lleva a la realidad, pues sucede otra cosa, ¿no? Totalmente. Y yo creo que esos espacios se van construyendo según lo que vayan, pues, significando para ese momento histórico, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, del movimiento feminista, creo que ha sido uno de los movimientos más fuertes que hay actualmente. Y este movimiento, por un reclamo social a la falta al nivel de impunidad que se vive en México en cuanto a los feminicidios, en cuanto a la violencia de género. Y entonces, pues bueno, esto no ha sido solo un tema local, sino ha sido un asunto global. Entonces, por ejemplo, este movimiento feminista pues ha convocado a muchas mujeres a resignificar esos monumentos que ahora son antimonumentos y que buscan darle un sentido de reclamo visible en cuanto a lo que no se está cumpliendo en los gobiernos locales y nacionales, ¿no? e internacionales. Entonces, por ejemplo, el caso de la glorieta de los niños héroes se vuelve la glorieta de las desaparecidas en Guadalajara, pero también en la Ciudad de México hay varios lugares, pues estos lugares, estas glorietas sobre Reforma, que se vuelven lugares emblemáticos. O sea, creo que en este momento, o sea, el tema del antimonumento, de hacerle una crítica a lo que supuestamente estábamos como puestos como sociedad, que una sociedad pues machista, una sociedad vista solo desde o sea, la historia contada desde los hombres, desde nosotros los hombres. Ahora pues las mujeres están diciendo, no, bueno, pues nosotros también formamos parte de esta historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, pues se van creando, se van recuperando, o se van redescubriendo, o se van renombrando esos espacios o esos símbolos que antes representaban otra cosa, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, el Zócalo de la Ciudad de México, pues desde siempre ha sido un lugar que ha convocado a la gente por todas las energías que se mueven ahí, ¿no? Aunque no es meramente el centro de la ciudad, sí es un sitio donde se concentra pues la parte política, la parte cultural del país, ¿no? Hay muchos elementos ahí. Yo esperaría en algún momento que el movimiento feminista se meta a la catedral a tocar, ¿no? Como las Pussy Riot, ¿no? Que lo han hecho en Rusia, ¿no? Creo que sería pues un momento necesario pues para un país como México, que se parece mucho a Rusia, ¿no? En cuanto a sus figuras políticas, en cuanto a sus dinámicas, pues, que también son muy, muy machistas. Vladimir Putin pues está en contra de todo el movimiento de diversidad, por ejemplo. Entonces, pues, bueno, o sea, esperaría que ese gran símbolo sagrado de los católicos, pues de algún momento llegara un colectivo de feministas, mujeres mexicanas, a tocar unas cuantas melodías dedicadas pues a Cristo Rey, ¿no? Claro. Que le rayen su carita, ¿no? Entonces, yo sigo esperando ese momento en México, ¿no? Para resignificar y para darle ampliar, digamos, estas necesidades sociales y culturales que existen en un país tan diverso como es México, ¿no? O sea, Totalmente. México, yo digo, pues son muchos países reunidos, ¿no? Sí, que afortunadamente totalmente. no ha habido un político o un líder social que divida de tal manera al país entre blancos y morenos, entre ricos y pobres, que divida a este país, ¿no? O sea, ha habido como
Pues como rasgos. yo ¿no? siento que no estamos tan lejos No estamos tan actualmente, ¿eh? Yo siento que actualmente no estamos tan lejos. No en estamos esa tan lejos, no división. estamos tan lejos, pero como alguna vez lo comentaba con un, pues creo que ex amigo, escritor, ya no sé si es mi amigo, creo que ya no. Mandamos un saludo. Pero le mandamos un saludo. Decía él que en Perú, él es de Perú, no pasó por una revolución. Entonces, el neoliberalismo, que está ahora muy en boca de todos, pues pasó sin filtro. Entonces, en México no, en México como una revolución permitió que todos esos Méxicos se cohesionaran por un ejemplo tal vez muy práctico o muy cotidiano, con el taco, ¿no? El taco, Sí. el taco al pastor, Sí. el taco de suadero, no sé, nos permite que todos los mexicanos nos sintamos identificados con eso, ¿no? O el mariachi, ¿no? O no sé, símbolos que también tienen que ser cuestionados, pero que de alguna manera nos han permitido reconocernos como mexicanos. Entonces celebramos el 15 de septiembre Totalmente. y como todos comemos pozole, Sí. o comemos O nos unas ponemos bien quesadillas con pedos. queso sin queso. Ajá. No, la Debate, sí. la discusión no es la quesadilla, ¿no? Ajá. La discusión es si es con Sí, queso sí o es sin con queso. queso. Pero No, la quesadilla está ahí. No es porque quesadilla, ¿no? Sí, Así es. ¿Que lleva o no lleva? Así es, sí. ¿Quién lo come, quién no lo come? Sí, totalmente. Pero ese es el elemento que nos permite entender que somos mexicanos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, la revolución, que bueno, por ejemplo, recuerdo que allá la colonia Roma, que ahora es una ciudad, ahora es una colonia, una alcaldía, la Ciudad de México muy, pues, donde viven muchos extranjeros y que a los chilangos les molesta que vivan ahí porque todo se ha incrementado, gentrificados, y la gentrificación, bueno, supongo que debe tener sus elementos positivos, ¿no? Pero era una colonia que en tiempos de la revolución pues era el margen de la ciudad y pues ahí iban los revolucionarios a comer sus tacos, ¿no? Ahora hay unas taquerías ahí emblemáticas que siguen existiendo, ¿no? Pero si no fuera por la revolución, este país, el filtro, o sea, no hubiera habido un filtro que permitiera defender lo nuestro, lo que quiera que sea eso, para el de Chihuahua o para el de Mérida, como algo que nos identifica a todos, ¿no? Y bueno, sí, en este sexenio, pues sí, ha habido como esa discusión en cuanto a los chairos contra los fifís, en cuanto a los ricos contra los pobres, los morenos contra los blancos, los privilegiados contra los marginados. Sí, totalmente. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la última película de Luis Estrada, que vio México, ¿no? Que es una película pues muy interesante en ese sentido, ¿no? O sea, en cómo se discute lo que es ser mexicano. Bueno, también la película de González Iñárritu, ¿no? Sí, Vista desde un mexicano que se va a los Estados Unidos y que parece que toda su filmografía está realizada para que él al final nos cuente quién es González Iñárritu, ¿no? Pero González Iñárritu es un moreno privilegiado, que trabajó toda su vida en Televisa, que su familia, pues, los Iñárritu, pues también tiene que ver con todo el asunto del fútbol, y que pues ahí fue donde nació González Iñárritu, en Televisa, sí, ¿no? totalmente. Canal 5, ustedes estaban muy jóvenes, pero pues los que teníamos 20 años hace 20, o hace 30 más bien, pues nos tocaba ver pues todo lo que sucedía en la televisión. No había redes sociales, no había espacios alternos, o si los había, pues eran de difícil acceso, ¿no? Eran de alguna manera como mucho más dispersos. No había puntos de encuentro como ahora son, o sea, puntos de encuentro tan fehacientes como el internet, como las aplicaciones, ¿no? Todo esto que ahora, por ejemplo, ustedes tengan este espacio de libertad para hablar. Entonces, bueno, o sea, creo que esos puntos de encuentro se construyen
por la historia, que lo que ha significado para la comunidad, y darles un sentido actual, ¿no? Entonces, Sí, totalmente. tiene que ver con este asunto de lo que se va viviendo, o sea, y la vida sí, o sea, es incierta, ¿no? O sea, ahorita podemos estar hablando de esto y la vida nos puede sorprender con Cuauhtémoc Blanco siendo presidente, por ejemplo, ¿no? Sí, ahorita, antes de ir con la pregunta de Richie, porque ya nos está pidiendo la pregunta. Sí. Ahorita con el ejemplo que tú estabas poniendo del taco, me acuerdo mucho, por ejemplo, del sexenio de Peña Nieto, cuando un extranjero venía y lo pendejeaba, era de que no, es mi pendejo, pero Exacto. tú no le puedes decir Exacto. nada. Es mi pendejo, yo lo puedo pendejear las veces que tú quieras, pero tú no, güey, aguas donde tú te metas con mi presidente. Ahí hay pedo. Es como este sentido de colectividad, ¿no? Algo que nos une. Pero bueno, Rich, ahora sí, tu pregunta, mi hermano. Va muy relacionado a lo que dijiste de pendejear con los presidentes, porque justamente no habíamos tenido tanta polaridad, al menos en México, como lo que está diciendo, el cómo realmente esta parte del rico con el pobre está muy marcada en este sexenio. Que los espacios de cultura son muy reducidos, pero son amplios y se limitan solamente a esta discusión del de, yo soy moreno, tú eres blanco, no hay racismo, o sea, se pierde en toda esta discusión. Y se me hace que México está siendo un México muy irónico en este sentido. Es un México irónico en el sentido del de que sí estoy haciendo esto, pero yo estoy de esta postura. Y mi pregunta es, ¿cómo crees que va a salir México al terminar este sexenio? Porque se ve yo lo veo de una perspectiva muy oscura, porque México se va a quedar sin amigos, ¿no? El mismo líder se ha encargado de tirar todas estas semblanzas con varios países, porque él mismo se ha encargado de decir, no, hasta aquí con Perú, hasta aquí con varios, y se está acoplando con varios enemigos que realmente están en partes de dictadura. ¿Cómo vemos a México terminando este sexenio? Pues mire, yo creo que pues en estos meses se va a ver realmente qué herramientas hemos tomado en estos años, ¿no? Y hablo de 1997, cuando gana Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, hasta hoy que tenemos a Andrés Manuel López Obrador como presidente, y durante todo ese tiempo han pasado cosas. O sea, no ha sido un asunto de una sola persona que está ahí. O sea, si esa persona está hoy en la tribuna más poderosa del país, que es uno de los youtuberos más importantes a nivel mundial, los 6, en Latinoamérica y en España, como es el presidente, que es el único, me parece, que de los que tienen este nivel de convocatoria, ha sido porque ha habido todo un movimiento y toda una lucha de personas y de grupos que han luchado porque México sea más libre, ¿no? Tenga más diversidad, tenga más espacios y tenga muchos más foros de discusión, ¿no? O sea, México, a pesar de sus gobernantes, existe, ¿no? Y yo creo también que todo gobierno pues se vuelve conservador al estar en el poder, y a los que nos toca señalarlo y discutir lo que están haciendo en cuanto a sus políticas, pues es a la gente, ¿no? Y creo que eso se va a ver en estos siguientes años. No hay todavía, digamos, una fuerza política que realmente, por lo menos a mí me represente, ¿no? O sea, no hay una fuerza política realmente de vanguardia, un grupo político que realmente esté viendo por el futuro, sino lo que veo es que son pues grupos muy conservadores de derecha y de izquierda que necesitamos como sociedad decirles que no funciona. O sea, una mujer como Lili Téllez, ex
conductora de televisión. Ahora la vemos cuestionando al encargado de comunicación social de Presidencia de la República en el evento a Elena Poniatowska, en lugar de concentrarse en el evento, ¿no? Que ya, bueno, es discutible Elena Poniatowska, que es un personaje con muchos claroscuros, que llama la atención que el presidente no haya estado presente en la entrega, pues, de la medalla. Pero, pues bueno, una mujer como Lili Téllez, pues a mí no me representa, ¿no? O sea, y menos con esas posturas conservadoras en contra del aborto, que no acaba de entender qué es el tema de la diversidad sexual. Y tal vez algunos personajes que me parecen interesantes es como Xochitl Gálvez, que es panista, pero que ha tenido como una actitud un poquito más abierta, ¿no? Y que ha sido también una política que le ha gustado también la confrontación, y que no dudaría que fuera de una de las pocas políticas que va a cuestionar a López Obrador al final del sexenio, porque está pidiendo que se le dé micrófono abierto en la mañanera, pero tiene toda una implicación política y legal para poder estar al frente, ¿no? Y rebatirle algunas cosas que ha dicho el presidente ahí, y que ella dice, no, pues que son mentiras lo que está diciendo el presidente, si yo le quiero tener mi derecho de réplica, ¿no? Pero bueno, o sea, volviendo al punto, es que creo que en estos meses se va a ver hacia dónde va el país. Yo creo, por ejemplo, lo que pasó ayer en el Zócalo, pues es muy interesante, ¿no? O sea, aunque parezca un elemento pues como de fiesta y como de celebración, así, de una ciudad así, que le gusta la fiesta permanente, ¿no? El símbolo de Rosalía en el Zócalo capitalino, gobernado por Claudia Sheinbaum, pues es muy interesante, ¿no? O sea, va a ser va a ser un elemento que va, pues que está hablando de una sociedad que tiene sus propias aspiraciones, sus propios gustos. Yo creo que alguien no había reunido tanta gente de distintos sectores como Rosalía, ¿no? Pero Rosalía es una española, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? O sea, ya no entendí, o sea... La historia se repite. Se repite, ¿no? Entonces, eso, o sea, ¿y qué me habla por ejemplo, este concierto? Pues que que México forma parte de una globalidad que no la podemos dejar de lado. Entonces, por más que personajes con cierto poder crean que es mejor que México se esté viendo el ombligo, pues la realidad es otra, ¿no? O sea, la gente quiere salir y escuchar lo que los jóvenes o los no tan jóvenes están escuchando no sé, en China o China, que es un caso, en Estados Unidos, en España, no sé, en Latinoamérica. Pues Rosalía viene a representar, pues sí, pues una mujer catalana que está uniendo muchas expresiones musicales, y que está también siendo pues todo un revuelo en España, ¿no? Por mezclar todo el tema del flamenco con el reggaetón y con el pop, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me parece muy interesante, y ahí es donde creo que los periodistas también de cultura tenemos que estar como abocados a discutir qué está pasando con este tipo de expresiones que parecen como simplemente divertimentos, ¿no? Hay un elemento político, un elemento cultural, social, que nos habla de algo que se está moviendo ahí. Sí, que hay una razón y hay una conclusión, pero en el lapso, en lo que está ocurriendo, están pasando cosas. Así es. Hay que ver qué cosas están pasando, por qué están pasando. Y creo que es una manera muy factible para leer tu sociedad en donde estamos parados, ¿no? Sí. O sea, ¿qué artista tiene ese nivel de convocatoria? Pues yo creo que pocos, ¿no? O sea, y entonces eso me habla de una sociedad que, pues, por más que el presidente esté en su gran cama en Palacio durmiendo atrás, pues la gente afuera está escuchando a Rosalía, ¿no? O sea, una artista totalmente actual, ¿no? O sea, una joven. Sí, es algo que está pasando hoy. Está pasando hoy, o sea, y que no lo pueden hacer a un lado. Entonces, el México que actualmente estamos viviendo es un México que se enfrenta a ciertas posturas nacionalistas, priistas, porque este gobierno, muchos son priistas, o sea, son de la vieja guardia priista, como Manuel Bartlett, por ejemplo, que fue el que generó todo
estuvo armado todo el asunto del fraude del 88 y hoy está en el gobierno. Entonces, sí, el mismo Andrés Manuel López Obrador pues fue priista, ¿no? Una priista. Entonces, una priista, sí. Entonces, creo yo que en ese sentido, pues es difícil pues que un país vaya a someterse a las reglas de una sola persona, por más poder que tenga, ¿no? Y yo insisto, o sea, estos 25 años, por más que se pueda decir que estuvieron mal, los gobiernos panistas y priistas, pues sí, corruptos, con muchas fallas, o sea, estuvieron siempre vigilados de una sociedad civil que más o menos se ha ido construyendo, ¿no? Y algunas instituciones que ahora quieren derribar y que las están derribando, pues fueron construidas por personas, ¿no? Y eso es creo que lo que un gobierno como este no va a poder derribar, ¿no? O sea, las libertades, pues. Y pues los de una generación más arriba que la mía, que vivieron el priismo El verdadero, absoluto, sí. donde no había otra Mano opción, dura. donde o ganaba el PRI o ganaba el PRI. Totalmente. Hoy, pues obviamente, pues sí, muchos de ellos pues están preocupados por lo que pasa, ¿no? Entonces no podemos volver a un país donde solo tengamos una opción de ideología política, ¿no? O sea, sí. porque el país es mucho más grande. Y insisto, yo no veo, o sea, una posición, un movimiento político que realmente a mí me represente en cuanto a todo eso. O sea, no lo hay. Todos son ultraconservadores, conservadores, de derecha, izquierda disfrazada de derecha. ¿Existe la izquierda en México? No, yo creo que no existe la izquierda como tal, ¿no? O sea, que busque defender los derechos humanos, la diversidad, o sea, en realidad, o sea, que se apruebe la ley del aborto, o sea, todas esas cosas que pues que deben existir como tal, ¿no? O sea, pero los cambios que ha habido en este país han sido por la gente, o sea, a pesar de los políticos, ¿no? A pesar de la vida de telenovela de Peña Nieto, de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, del circo de Vicente Fox, y de la mañanera de 6 años de Andrés Manuel, ¿no? O sea, entonces, bueno, lo que se viene es eso, creo que un momento en el que al final la gente tiene que expresar que por más que alguien quiera tener el control de todo, no va a suceder así, y menos en un tiempo donde las redes sociales y la internet nos permite, pues, ser espacios de expresión, pues, tal vez mucho más abierta que antes. O sea, eso ya no hay para atrás, ¿no? O sea, lo vimos en Estados Unidos, pues ahora está el tema de Donald Trump, que está quien nos volvió a ser presidente, y está pues el actual presidente de Estados Unidos, que es un anciano de 80 años y que se va a lanzar otra vez como candidato, ¿no? No hay otras opciones. Pero el país de las libertades, como es Estados Unidos en muchos sentidos, pues es mucho más grande que ellos dos, ¿no? Totalmente. Entonces, o sea, no, creo que México no puede dejar pasar este momento. Va a ser muy difícil, pues, que un país con tanta diversidad se someta a las reglas de una sola persona, ¿no? Ahora sí, claro, el peligro es que cada vez se le está dando más poder a los militares en distintas áreas estratégicas. O sea, ahora también en discusión de temas de ciencia también van a opinar los militares. En estos días en que el presidente estuvo enfermo, también se están discutiendo cosas al vapor en las cámaras, en la de diputados y en la de senadores, en cuanto a asuntos, pues realmente, pues muy importantes como el asunto de que de alguna manera se le dé más espacio y más, digamos, más dinero a
a áreas fundamentales como la ciencia y la cultura, ¿no? Claro, En particular totalmente. la ciencia, ¿no? Sí. Que es bueno, y también está el tema de la discusión del Fidecine, pues fondo para el cine mexicano que de a machetazo se separó, y ahora Guillermo del Toro, Iñárritu, Cuarón, Lubezki están pidiendo que no se eche a la basura lo que se ha hecho con el Fidecine, No empecé a trabajar. ¿no? El problema con el Fidecine es que hay mucha corrupción y hay intereses entre Televisa o sea, hay casos Sí. que han robado carpetas de cineastas que querían participar con el Sí. apoyo de Fidecine y que dicen que pues que Televisa se robó algunas carpetas, ¿no? Sí, totalmente. Y eso lo asimilo mucho con lo que estuvo pasando aquí hace poquito en Guadalajara, que no tienes para dónde hacerte, con Raúl Padilla y Lo Dejé, que también era un pleito más o menos así también. Ajá, Pero sí. bueno, ya casi para irnos, porque todavía tengo dos A ver, venga, preguntitas venga. más que hacer, pero antes tenemos que ir a un pequeño corte, regresamos, te hago las preguntas y terminamos, ¿te parece? Me parece muy bien, gracias. Muy bien, antes de irnos a corte, recordarles a toda la gente que nos sigan en todas las redes sociales como el Podcast, que nos pueden encontrar tanto en Facebook como TikTok, Instagram, YouTube, y que se suscriban a nuestro canal YouTube. También ya estamos en Spotify para que nos puedan escuchar. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. ¿Te gustan los temas paranormales? ¿Te gusta sentir el verdadero miedo? Contáctanos para que nos cuentes tus historias más escalofriantes. Herejes malignos. Estamos aquí de vuelta en el Podcast, aquí acompañado de nuestro estimado José. Antes de continuar con la charla, me gustaría recordarles que nos sigan en todas las redes sociales como el Podcast, que nos pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etcétera, etcétera. Y que también se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en Spotify. Ya tenemos todos los episodios ahí. Y mi estimado José, antes de irnos, me gustaría pues que nos platicaras un poco sobre el trabajo que estás haciendo ahorita, tus redes sociales, dónde la gente te puede encontrar para que te pueda seguir y ver tu trabajo. Sí, pues muchas gracias, Javi, y gracias al Podcast por la Tu invitación. Sí, pues actualmente yo realizo una revista de corte cultural, donde se hace periodismo cultural, crítica y cinismo, ¿no? Que cinismo es como ese espacio entre todo lo que no es periodismo y se vuelve necesario contar, ¿no? Entonces, y además del tema del cine, ¿no? O sea, todo Claro. rodea el tema del cine que busca, pues, como hablar sobre lo que pasa en el cine más allá de las películas, ¿no? Yo defiendo mucho el tema del cronista de cine como aquel que cuenta lo que pasa no solo en la película, sino afuera, ¿no? O sea, siempre es muy dado que incluso los periodistas cinematográficos se sientan que son directores de cine, ¿no? Y no, pues les toca más bien estar del otro lado, ¿no? Entonces el cinismo busca un poco, pues eso, ¿no? O sea, como valorar el punto de vista de los periodistas que no se sienten rockstars, ¿no? Digo, no es, digamos, de una sola línea, es muy diverso, pues, pero en esta revista, que es revistaloscínicos.com, pues se discute los temas de cultura, de política, de cine, de espectáculo, de temas sociales. Hay, pues bueno, espacios también para el asunto pues de la irreverencia, de la insolencia. Carlos Rivera nos comparte de pronto pues una colaboración semanal sobre Benditas Redes se llama, y es una reunión de lo que se ha hablado en las redes sociales, de lo que se ha dicho en cuanto a tema político y social. Pero hay también Sergio Hidalgo, que es un periodista muy clavado en el tema del cómic y de la cultura popular. Pues de pronto entrega también textos sobre, pues ahora el más reciente, sobre los 80 años, más allá de los 80 años de Superman, ¿no? Un texto que habla sobre lo que ha sido Superman 80 años después, ¿no? Que acaba también señalando ahí, por ejemplo, el caso de Superman,
que Alejandro Suárez hacía un personaje en los 70 sobre un Superman mexicano que era Supermamón, pero como en televisión no se puede decir mamón, se quedó como Superman. Y entonces pues va desde todo el asunto del cómic, de cómo surge Superman, de cómo lo han visto también en el tema gay y sobre lo que ha pasado también, cómo se ha construido este tipo de personajes de superhéroes norteamericanos en México, ¿no? Sergio Hidalgo, bueno, pues también, pues actualmente está colaborando, trabaja en N+, y antes en Código Spaghetti, que es una revista sobre ciencia y periodismo y cultura. Y bueno, él participa ahí con eso. Y bueno, o sea, y yo, un servidor, pues que también escribo cosas sobre, en un espacio que yo le llamo Dandis y Cínicos, sobre temas de política, cine, cultura y espectáculo, un poco sobre lo que platicamos aquí, la relación pues que hay de pronto entre el cine, el espectáculo y la política, ¿no? Generalmente pues creo que son los temas que a mí más me apasiona, como buscar ¿Puede ser esa reflejos? relación. ¿Pueden ser reflejos? ¿Cómo reflejos? Entre cine, política. Sí, claro. Sí, o sea, creo que van de la mano, ¿no? O sea, Sí. En el caso, por ejemplo, pues que es un tema que yo de alguna manera adopté porque pues ya había ciertos periodistas o ciertos personajes que están al frente, digamos, en esa lucha. Es el asunto de Santo, el cine, frente al tema de cómo lo ven Ahorita, aquí enfrente de todos, quisiera ver con nuestro estimado José. Tenemos que programar segunda parte. Sí, Me claro, quedaron temas, y uno de ellos es la cultura de la lucha libre. Así es, sí. Y con todo este rollo de lo que pasó del Santo, que el cine de los hilitos y todo este rollo que se hizo con un personaje en específico, ¿no? Que era el encargado de... Así, Alejandro Pelayo. Exactamente. Le mandamos un saludo, ¿no? Un saludo a Alejandro. Ajá. Hijo de Humberto Pelayo, ¿no? Que era el de Sube Pelayo Sube, ¿no? Ajá. Que lo vemos en la película de Iñárritu, ¿no? De Bardo, donde están creo que en el Zócalo y hay un asta o algo así y gritan Sube Pelayo Sube. Bueno, es el padre del actual director de Cineteca Nacional, que su padre pues hizo la voz de Calimán. Y que no le gusta el cine de luchas, le da un poquito de asquito, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, es una gran aventura, sí, pero es algo que está ahí, o sea, presente, ¿no? Que sigue siendo esta división, ¿no? Entre el cine de arte y el cine para el populacho, para el ¿no? Sí, o sea, totalmente. Que sigue estando ahí como atorado. Pero que el cine de lucha nos ha dado mucho también para... Totalmente. México, ¿no? Y esta próxima vez que nos acompañes, ¿te parece que abordemos todo este tipo de temas que van pendientes? Porque contigo podríamos hablar. Tenemos mucha tela de dónde cortar. Y pues bueno, pero ya para terminar, tus redes sociales. Claro, sí. Que te puedan seguir. Sí, pues las redes sociales de la revista, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. En Facebook es como Revista Los Cínicos. En Twitter es como Cínicos de Cine, arroba Cínicos de Cine y @recínicos. Y en Instagram estamos también como Revista Los Cínicos. Yo, pues un servidor me pueden encontrar también ahí en redes como José Antonio Monterrosas Figueiras, en Twitter @sinalbur, @jamonterrosas, en Instagram como Cínico y Replicante, y en TikTok estoy como Monterrorista. Ahí de pronto... No he dejado ahorita de participar, pero de pronto hacía como ciertas comentarios, ¿no? Al respecto sobre lo que iba sucediendo, ¿no? Y que, bueno, pues es también como sumarse a la discusión que pasa entre los más jóvenes, ¿no? Que TikTok está haciendo la plataforma ideal. más poderosa, ¿no? Sí. Actualmente, ¿no? Entonces no podemos dejarla de lado. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar para pues seguir conversando, ¿no? Perfecto, mi Pues estimado. muchas gracias. No, al contrario, mi estimado, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya para despedirnos, agradecer también aquí al staff, agradecer a personas que están detrás de cámara, mi estimada Mayrani, David y Richie, gracias por el apoyo. Y pues bueno, gente, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como el Podcast. Nos pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram, ¿qué más tenemos? TikTok.
YouTube, ya se me olvida ya, güey. Spotify, ya también para que nos sigan, ahí se pueden quemar todas las... Ah, gracias Richie, gracias. Ya se volteó Richie para enseñarme todas las redes sociales. Bueno, gente, aquí estuvo su directa y Javi. Nosotros fuimos el Podcast. Esto es el Pod del CAS.